Inglés, ¿recuerdas cuál es el lema o slogan de este podcast? Sí, más o menos. Se trata de... me recuerda a Britney Spears. Era la idea, ¿no? Ah, sí. Que no tienes fluidez, pero no eres principiante tampoco. Ajá. Y que lo vamos a arreglar juntos. Exacto. Not quite a beginner, not yet fluent. Let's fix that. Bienvenido, bienvenida a Spanish for False Beginners, español para falsos principiantes. Que sí, efectivamente, la idea nos vino de la canción de Britney, Not Yet a Woman. I'm not a girl, not yet a woman. I'm not a girl, not yet a woman. Pues la idea de falso principiante es eso un poco, ¿no? El adolescente, no el adolescente, sino el proceso de transición entre alguien que empezó o ha empezado con el idioma, pero todavía no siente que tiene una fluidez suficiente o una comprensión suficiente para escuchar contenido. ¿Por qué te estás riendo? Porque estoy pensando a dónde vamos a ir con esto. Bueno, vale, vamos primero con lo importante. Sí. Los recursos gratuitos que puedes usar, estudiante, para aprovechar, sacar el máximo provecho al episodio, están en la página web www.SpanishLanguageCoach.com. Muy bien. Ahí tienes la transcripción, ejercicio de comprensión, tarjetas de vocabulario, traducción al inglés, y es todo gratis. Y además en la web verás que la semana que viene, el lunes día 15, abre las inscripciones de los cursos online y puedes dejar tu email en la lista de espera para, si ya aprendes con nosotros con el podcast, aprender más y mejor con los cursos. Así que vamos a hablar de dormir o de no dormir. Podemos decir que esta introducción me va a quitar el sueño. ¿Te va a quitar el sueño? ¿Por qué? Que eso significa que me va a costar dormir. Dormir va a ser difícil para mí ahora. ¿Por qué? ¿No te ha gustado? Pues me he sentido en partes un poco incómodo. ¿No? Okay. ¿Tú no? Pues como dice el trailer de esa película nueva de Julia Roberts, no te puedes sentir siempre cómodo. Es verdad, es verdad. Creo que a mí me da siempre una vergüenza ajena un poco. Yo. Sí. No, pero pues en este caso ni siquiera es vender, ¿no? Quiero decir que de verdad estás ofreciendo algo que puede ser útil para alguien. Pero Sí. no sé cómo la gente que trabaja en sales, en las ventas, no sé cómo lo hacen. Creo que necesitas tener una personalidad muy fuerte, mucha confianza, porque me cuesta vender. Bueno, creo que la verdad es una cuestión de cómo te sientes tú vendiendo algo. Si crees que es algo bueno, sí, no tienes ningún problema. Sí. Y en general en la vida vendemos todo el rato. Sí. Vendemos ideas, vendemos decisiones. Pero iba a decir que de verdad, cuando he tenido un trabajo que era difícil para mí, me quitaba el sueño. Sí. Que tenía problemas de dormir. Bueno, todo el mundo, ¿no? Cuando pasa un periodo complicado, difícil o ajetreado, es decir, muy ocupado, con mucho trabajo. Nunca había escuchado esa palabra antes, pero la he escuchado 2 veces esta semana. ¿Nunca habías escuchado la palabra ajetreado? Sí. Ajetreado. Sí. Sí, nunca. Hectic. Ajetreado. Sí. Interesante. Y también hay un sustantivo. Aprendemos algo todos los días. Claro. También hay un sustantivo que es ajetreo. El ajetreo es como business. Sí. Interesante. Sí, sí. Cuando hay mucho ajetreo, hay mucho trabajo. Entonces, en esos periodos, ¿no? Que todos tenemos de vez en cuando, alguna vez en nuestra vida, es más difícil dormir.
Tú y yo tenemos diferentes relojes biológicos. No sé si la palabra es reloj biológico, más bien biorritmos, ¿no? Como yo por la mañana me despierto muy pronto sin problema, pero a partir de las 10 de la noche yo quiero dormir. Pues hay dos pájaros para esto. Creo que hemos hablado de esto antes. Yo soy un búho. Sí. No me acuerdo del otro. Yo tampoco. Okay. Un pájaro matutino, yo soy, y tú eres un pájaro nocturno. Un búho. Pero sí, lo que quería discutir hoy es que me siento cansado esta semana, aunque no tenga un trabajo que me quite el sueño, aunque no tenga este estrés. Pero en el pasado, otra cosa que me quitaba el sueño era que pesaba demasiado. Mi peso de mi cuerpo era demasiado alto. Y eso significaba que empecé a desarrollarme la apnea. O más informalmente decimos que roncabas. El verbo roncar es producir ese sonido con la garganta, creo, ¿no? Con la boca. Sí. Cuando dormimos con la boca abierta y hacemos... Eso. Pero hasta el punto donde dejes... Perdona, ¿te ha gustado mi interpretación? Muy bien, de roncar. Okay. Pero roncaba hasta el punto donde dejaba de respirar durante un poco de tiempo. Porque ahora peso 84, algo así. Kilos, sí. Y antes pesaba 12, 13 más. Y significaba que no me sentía cómodo durmiendo en mi lado. Y notaste tú que de vez en cuando dejaba de respirar cuando dormía. Sí, roncabas y me despertabas. Interrumpías mi sueño. Sí, exacto. Así que ahora, porque estoy cogiendo peso de nuevo, cogiendo volumen, que estoy haciendo un bulk, como decimos en inglés y a veces en español. Sí. Estás en fase de volumen, como el inglés es un gym bro, está en fase de volumen y tienes que subir de peso, comer más para ganar masa muscular. Y pensaba que quizás estaba durmiendo mal, sin saber. Pero me dices que no. Yo no te he escuchado roncar últimamente. ¿Todavía? ¿No? Todavía. Sí. Pero hay algo, porque todo el mundo conoce las indicaciones para dormir mejor. Y una de las cosas que siempre dicen las personas expertas es: no uses pantallas. Pantallas es el teléfono móvil, la televisión, el ordenador, el iPad. No uses pantallas antes de ir a dormir. ¿Tú cumples eso? A veces. Creo que como con muchas cosas en mi vida, paso por semanas donde hago todo bien y otras donde hago todo lo contrario. Que si hay una cosa mala para mi meta, lo hago o la hago. Y ahora mismo probablemente estoy en una fase donde no hago las cosas que debería hacer para dormir mejor. Sí. Yo ahora estoy desarrollando una adicción porque en Navidad mi padre nos regaló el Apple Watch. Entonces, todo lo que hago todos los días cuando me despierto es ver cuántas horas he dormido. Entonces, estoy como un poco obsesionado. Cuando veo que he dormido 6 horas y 20 minutos, pienso, no, tienes que dormir mínimo 7 horas. Y me está ayudando a tener como una mayor higiene del sueño. ¿Sí? Sí. No lo he notado. Sí. Pero es verdad que en general no tengo problemas para dormir. Para nada. Duermo... De hecho, quizás lo contrario. Sí. Que te duermes muy fácilmente. Sí. Como para mí es casi imposible mantenerme despierto si tengo sueño. Especialmente si estoy
en una superficie blanda, como un sofá. O en un lugar oscuro, En un lugar oscuro. como un cine, Ah, sí, claro. Bueno, pero estoy... una habitación. Sí, sí. No, pero he llegado a dormirme en un restaurante como, ¿sabes? Con los brazos apoyados en mi cabeza y dormirme si tengo sueño. Quizás tienes narcolepsia. No creo, no. No me saques más cosas. No me saques más cosas, que ya soy lo suficientemente hipocondriaco. Pero es verdad que, a pesar de que duermo bien en general, cuando he tenido 3-4 días de no dormir mal, lo he sufrido. Como estaba ligeramente preocupado, y luego es verdad que no dormir bien al día siguiente estás más cansado, obviamente, piensas peor, estás de mal humor o, como decimos en España, estás de mala leche y es un fastidio. Es fastidioso. Y dicen que si pierdes, por ejemplo, una noche de sueño, que no puedes recuperar eso con una noche buena, sino vas a necesitar como una semana de dormir bien para no sentirte tan cansado. Sí. ¿Crees que duermes mejor en España o en Reino Unido? Pues supongo ahí teníamos un horario más fijo por mi trabajo. Y íbamos a la cama a la misma hora cada noche. Nos despertábamos a la misma hora cada mañana, y supongo que era más fácil de esa forma. Pero también salía más el fin de fiesta. Así que pasaba más noches del fin de sin dormir mucho, y eso supongo que era una disrupción para nosotros también. Ahora eres más monje. Pues sin querer, pero sí. Porque tu monje en el monasterio. Aquí la noche empieza a la misma hora que la noche termina en Londres. Así que no soy capaz hoy en día, con mis 36 años, de salir a las 3 de la mañana. Sí. Así que voy a la cama. Sí, a ver, es verdad que en España está todo pensado, o el panorama social y cultural está pensado para que duermas mal. Me explico. Es increíble que los españoles duerman tan bien como duermen. Bueno, pero es que no creo que lo hagan. No lo sé. De hecho, creo que se toma bastante café en España y quizás es por eso, pero se cena muy tarde. Se cena muy tarde o cenamos muy tarde. Se socializa muy tarde también. Sí. Quiero decir que un amigo mío me ha invitado a tomar una copa, pero después de la cena, lo que significa que tengo que esperar hasta las 12, la 1, para tomar una copa con él. Sí. Que es una broma. Sí. Y luego, ahora no tiene tanto poder la televisión, ¿no? Pero tradicionalmente los programas de televisión del prime time empiezan a las 11 de la noche, lo cual es una locura. Entonces, acabas cenando muy tarde, yendo a la cama habiendo todavía sin digerir tu cena, yendo a la cama también tarde porque ves un rato la televisión, y muchos de estos programas de prime time tipo Factor X, MasterChef o películas o series de televisión acaban a la 1 o 1 y pico, es decir, 1 hora y algo de la madrugada. Entonces, y luego la gente entra a trabajar entre las 8, las 9 de la mañana, así que creo que la gente duerme poco. Es posible. Sí. Pues hagan lo que hagan el gobierno de España, tú siempre vas a acabar yendo a la cama temprano. Sí, yo sí. Y a mí no me van a fastidiar mis horas de sueño. Inglés, quiero leer una cosa antes de acabar, que es porque muchas personas nos envían comentarios muy bonitos, otros no tanto,
No, hay muy pocos haters, pero la mayoría son comentarios muy bonitos y queremos leer algunos de ellos. Los leemos, yo creo que casi todos, en YouTube, en Apple Podcast, Spotify, pero queremos leer uno de Enrique, de Londres, que, bueno, voy a traducir. Hola César e inglés, solo quiero decir... No ha escrito inglés. Era hola César. Hola César e inglés, solo quiero dar las gracias por vuestro trabajo increíble. Empecé a escuchar el podcast recientemente, estoy ahora mismo en el episodio 21 del podcast de False Beginners y me ha ayudado inmensamente. Los episodios son divertidos, entretenidos y me hacen sentir que puedo hablar español solo porque puedo entender la mayor parte de vuestra conversación. Y las flashcards son geniales también. Siempre las uso. You guys are cool. I feel like I'm your friend already. Bueno, pues muchas gracias, Henry, de Londres. Muy mono. Sí. Y la verdad es que el episodio anterior, volviendo de las vacaciones, también mucha gente nos ha enviado muchos comentarios, así que es muy bonito, la verdad, porque al final, cuando haces un trabajo... Yo recuerdo en la universidad que en una asignatura que era dirección de empresas, hablaban de cuál era la mejor forma de recompensar a un trabajador, a alguien que trabaja, y creo que justo después del dinero era el feedback positivo. Entonces, obviamente, hacer algo que le gusta a la gente es muy reconfortante. Sí. Así que gracias. Sí, de verdad, porque para mí especialmente me ayuda mucho leer estos comentarios y me gusta mucho leerlos. Sí. Así que gracias Sí. por ello. Y estudiante, si no estás suscrito o suscrita, clica el botón de suscribirse o seguir y recomienda el podcast o deja una valoración escrita como Henry. Y nosotros nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo.